Acusaron a este hombre de haberle hecho algo imperdonable a su pequeña. No podrás creer lo que sucedió después. Todo el mundo quedó completamente conmocionado al ver las noticias, pues en todos los medios de comunicación se hablaba del hombre que le había hecho algo completamente imperdonable a su propia pequeña, quien había llegado a un hospital en Honduras con una gran barriga a la tierna edad de tan solo 6 añitos. Los médicos la examinaron y determinaron que efectivamente algo se encontraba creciendo en su interior, y todos los vecinos de la zona no dudaron en señalar al padre, quien era el único responsable de su cuidado. Las autoridades tampoco dudaron en tomar detenido a aquel hombre debido a que los vecinos llamaron alertados al descubrir a la pequeña Mayra dentro de una habitación en su casa, en donde yacía sobre una cama casi inconsciente. Pero aquello no fue lo más alarmante, no. Pues cuando una de las vecinas levantó la sábana que cubría su cuerpo, pudo darse cuenta del que algo terrible había sucedido en aquella habitación. Pues la pequeña llevaba una enorme barriga. Aquello espantó a todos los presentes, quienes no dudaron en salir alarmados de aquel lugar con la pequeña en brazos en busca de ayuda. Los vecinos se comunicaron con las autoridades correspondientes, acusando directamente al padre de ser el responsable de aquel terrible acto, el cual se había confirmado, pues los doctores habían mandado a hacer ecografías y habían visto algo completamente inusual creciendo dentro del cuerpo de la pequeña. Fue así como Rafael, el padre de la pequeña Mayra, al llegar a casa, fue tomado por sorpresa por las autoridades, quienes lo detuvieron y llevaron a la carceleta más cercana. Pero en todo el camino el hombre no dudó en aseverar que él era inocente de todo cargo, pues él juraba que él jamás le haría algo a su hija, pues él la amaba con todo su corazón. Nadie, absolutamente nadie creyó sus palabras, pues era algo ilógico que aquel horrible hombre pudiera amar a alguien después de haber encontrado a la pequeña Mayra en aquel estado. Pues los vecinos llevaban mucho tiempo sospechando de Rafael, ya que el hombre era bastante reservado y jamás había hecho amigos en el vecindario. Al contrario, él casi nunca solía sacar a su hija de aquellas 4 paredes. Solo veían a él venir e ir del trabajo día a día. Así que Lucía, una de las vecinas que había decidido averiguar sobre el estado de la pequeña Mayra, quien aparentemente solía quedarse sola todo el día, y a la única persona que veía era su padre, por lo que la mujer temía que algo malo estuviera pasando en aquella casa. Fue así como Lucía aprovechó que Rafael salió de casa muy temprano a trabajar, para que ella y un grupo de vecinos pudieran ingresar a asegurarse que todo anduviera bien, sin imaginar lo que encontrarían. Pues al ingresar a la habitación de la pequeña pudo darse cuenta que ella se encontraba muy mal en la cama. Ella lucía muy pálida y en un profundo sueño, con mucha fiebre y temblando. Pero lo peor vino cuando levantaron las sábanas y se dieron cuenta de que algo terrible estaba pasando, pues la pequeña Mayra tenía una barriga enorme, la cual espantó a todos en el lugar. Inmediatamente llamaron a las autoridades correspondientes y decidieron llevarla al centro médico más cercano, en donde la atendieron. Todo parecía indicar que se encontraba embarazada. Aquello era inconcebible para todos, pero de lo que no tenían duda era sobre quién era el responsable, sobre todo cuando los primeros exámenes llegaron a sus manos, pues pudieron confirmar que algo crecía dentro de aquella pequeña. Muchos gritaron espantados y otros se echaron a llorar, pero Lucía decidió tomar cartas en el asunto y decidió que aquel hombre recibiría todo el peso de la ley. Fue así como iniciaron las acusaciones hacia Rafael, el hombre que ante todos juraba que era inocente de todo, pero por otro lado se encontraba la pequeña Mayra, quien estaba convaleciente en el hospital, por lo que muchos no dudaron en señalarlo para que se hiciera responsable de sus actos. Nadie le dio el beneficio de la duda, mucho menos el juez que estaba viendo el caso. El hombre lloraba frente a todos y solo juraba que él quería protegerla de todo mal, pero nadie le creía ni siquiera un poco. Así que semanas después, cuando el juez estaba a punto de dictar la sentencia, algo completamente ilógico sucedió. Bien, un doctor llegó al juzgado con unos papeles en la mano, los cuales entregó al juez, quien quedó completamente asombrado y arrepentido, pues en aquel sobre se encontraban las pruebas de que aquel padre era completamente inocente y todos lo habían juzgado mal. Verás,
la pequeña sí tenía algo en su interior, sí, algo que crecía cada vez más y la debilitaba. Pero no se trataba de un embarazo, sino que se trataba de su gemelo. Así es, un gemelo que se había alojado en su interior antes de nacer. Y desde hacía poco tiempo había comenzado a crecer rápidamente, haciendo que el estómago de la pequeña se viera cada vez más grande. El padre sabía que su hija no se había sentido bien por mucho tiempo. También se había dado cuenta del tamaño de su estómago, pero este temía llevarla a un centro médico, pues la última vez que ellos habían pisado uno, su esposa había fallecido ahí, producto de una mala praxis. Así, el hombre había decidido que él mismo cuidaría a su pequeña, pese a que la mayor parte de su tiempo se la pasaba trabajando para poder mantener a su hija. El hombre había cuidado de su pequeña Mayra día y noche sin separarse de su cama. Si no, era para ir a trabajar. Lamentablemente aquello no había sido suficiente y su hija había ido empeorando y la situación se le estaba saliendo de las manos. Aquella mañana, antes de ir a trabajar, él se había despedido de ella con un beso en la frente y le había prometido que la llevaría a un médico. Pero antes de que pudiera hacerlo, los vecinos decidieron entrar a su casa y juzgarlo erróneamente. Nadie le había creído, pero el hombre siempre había dicho la verdad. Él amaba a su hija y jamás le haría algún mal. Así que cuando por fin lo soltaron, el hombre no dudó en ir a ver a su pequeña, quien por fin había despertado, y lo recibió con una enorme sonrisa, pues ella no había parado de preguntar por su amado padre. Los doctores le dijeron al hombre que debían operar inmediatamente a la pequeña, pues aquel gemelo parásito seguiría creciendo y podría oprimir el interior de la pequeña Mayra. Fue así como los médicos salvaron a la pequeña y lograron devolverle a su padre su libertad. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Espero que realmente te haya gustado. Esto nos enseña que nunca debemos juzgar a las personas por lo que vemos. Debemos ser muy cuidadosos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra historia aquí en tu canal, Historias de Fogata. Te envío un fuerte abrazo y te espero en el siguiente video.